La clase de hoy vamos a arrancar, porque fue hace bastante, no sé si algunos de ustedes pudieron leer lo que había en el material de la unidad 1, que era el comportamiento del consumidor. Si no, la idea de la clase de hoy es hacer una revisión de esos temas teóricos y desarrollar la práctica, ¿sí? Entonces, para eso les pido, tomen el libro de la bibliografía de Mochon y Becker. En el capítulo 4, ¿sí? Y vamos a comenzar con la demanda y el comportamiento del consumidor. También, si ustedes quieren, por página 65, parte de la curva de indiferencia, que eso está en el apéndice, página 76. Vamos a ver entonces las curvas de indiferencia, porque ¿cuál es nuestro objetivo en esta unidad? El objetivo es entender al consumidor, cómo decide, cómo elige, y para llegar a derivar la curva de demanda, ¿sí? Para eso, pensemos en los consumidores, cómo es que hacen sus elecciones, ¿sí? Los consumidores, como cualquiera de nosotros que somos consumidores, que consumimos bienes, lo hacemos en función de nuestras necesidades, ¿no? Lógicamente. ¿Y qué tipo de bien vamos a consumir o qué tipos de bienes consumen? Depende de cada individuo, ¿sí? Va a responder a características psicológicas, fisiológicas, ¿sí? Tal vez una persona va a preferir consumir una cerveza de una determinada marca porque se recuerda que en su adolescencia la consumía con sus amigos, entonces va a obedecer a ese tipo de fundamentos. Ahora bien, como siempre en economía, simplificamos, ¿no? Y vamos a simplificar nuestra economía a que solamente existen solo dos tipos de bienes. Y esos dos tipos de bienes lo vamos a identificar como el bien X y el bien Y. ¿Sí? Entonces vamos a ver el comportamiento del consumidor y vamos a reducir nuestro universo de bienes a dos bienes, al bien X y al bien Y. Nuestro universo a dos tipos de bienes, al bien X y al bien Y. Y como decíamos, el consumidor va a consumir el bien que le resulte más placentero, más satisfactorio, que le brinde mayor utilidad. Ahora, ¿qué es la utilidad? ¿Qué se entiende por utilidad? La utilidad es un sentimiento de placer, ¿no? De deseabilidad. Pero la utilidad ¿es medible? Y acá surge una primera teoría, que es la teoría cardinalista, que lo que pretendían era medir la utilidad, medir el placer, lo cual era y es muy difícil y muy poco factible, ¿no? Entonces surgió la teoría ordinalista, que prefirió establecer un orden de preferencias, ¿sí? A los ordinalistas no les interesa saber cuánta satisfacción en términos medibles, sino que les interesa saber si el consumidor prefiere un bien que otro, prefiere a un bien de otro, o bien ambos bienes le son indiferentes porque le reportan el mismo nivel de placer o de satisfacción. Acá estoy viendo que dice que comparta la pantalla. No puedo compartir, no sé cómo haría para compartir la pantalla del pizarrón, porque la idea era yo poder ir escribiendo y haciendo gráfica, Verónica.
No sé si me querés orientar en lo que querés. Bien. Bueno. Entonces, esta teoría ordinalista, ¿sí?, trabaja bajo una serie de supuestos. ¿Sí? Bajo una serie de supuestos, los cuales tienen en cuenta que estamos trabajando con un consumidor del tipo racional, ¿sí? O sea, un consumidor que sabe lo que quiere, ¿sí? Y que es un consumidor que es decidido, ¿sí? Que sabe lo que quiere y que está decidido en sus elecciones. No es un consumidor que un día elige una cosa, prefiere esto y al otro día prefiere lo otro. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Entonces, ¿bajo qué supuestos opera la teoría ordinalista? El primero es el de jerarquización. ¿Sí? Y es justamente esto que le decía, que el consumidor, al momento de seleccionar dos tipos de bienes, o seleccionar bienes, es capaz de decir, bueno, prefiero el bien X al bien Y, o prefiero a los dos bienes por igual, ¿sí? Porque se siente indiferente ante ambos tipos de bienes. Otra característica, otro supuesto, perdón, es el de transitividad. ¿Puedes repetir el nombre? ¿El último supuesto? ¿Puedes repetir el nombre? Sí, transitividad. ¿Sí? O consistencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el consumidor dice que prefiere la Coca-Cola a la 7-Up y que prefiere la 7-Up al jugo de naranja, necesariamente va a tener que decir que prefiere la Coca-Cola al jugo de naranja. ¿Sí? Y el último supuesto es el de insaciabilidad. Este supuesto opera bajo la premisa de que siempre prefiero tener más, ¿sí? Que el consumidor es insaciable y siempre prefiere consumir mayor cantidad de bienes a consumir menos bienes, ¿sí? Ahora, todos estos supuestos, ¿sí?, en donde decimos que el consumidor, ante un universo en donde hay solo dos bienes y que es capaz de elegir entre ambos bienes o decir que los dos le son indiferentes, que va a ser consistente en sus elecciones y que es insaciable, se pueden reflejar en lo que se llaman las curvas de indiferencia, ¿sí? Fíjense en la página 76, en la figura 4A2, curvas de indiferencia, ¿sí? Las curvas de indiferencia, si las graficamos en un eje cartesiano, en ambos ejes tengo bienes y son mis únicos dos bienes que existen en mi economía, el bien X y el bien Y. Y en la curva de indiferencia, ¿sí?, cada curva de indiferencia lo que me representa son combinaciones de estos bienes, distintos tipos de combinaciones, o sea, es como que si yo tengo una canasta de bienes y en esta canasta pongo distintas cantidades de X e Y, pero que sobre la misma curva de indiferencia me van a brindar el mismo nivel de placer o de satisfacción. ¿Quedó claro qué es una curva de indiferencia? Una curva de indiferencia me representa combinaciones de estos dos bienes que a mí me reflejan el mismo nivel de placer o de satisfacción. Y esta es nuestra curva de indiferencia 1.
Y vamos a tener varias millones de curvas de indiferencia, ¿sí?, que me van a reflejar justamente eso, distintas combinaciones de estos bienes que me reportan distintos niveles de placer o de satisfacción. Estas curvas de indiferencia tienen propiedades, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades? Por cada punto del espacio de este eje cartesiano pasa una curva de indiferencia, ¿sí? O sea, el mapa de curva de indiferencia, que es justamente cuando tenemos un eje cartesiano y muchas curvas de indiferencia, se lo denomina que es un mapa denso, porque por cada punto pasa una curva de indiferencia, ¿sí? A medida que yo me voy alejando, las curvas de indiferencia que más se alejan del eje de coordenadas me implican mayores niveles de placer y de satisfacción, justamente por este supuesto de insaciabilidad, porque a medida que yo me voy trasladando a distintas curvas más alejadas, implican que van a tener mayores cantidades de bienes y eso me van a reportar mayores niveles de felicidad, ¿sí? Otra propiedad de las curvas de indiferencia es que no se pueden intersectar. ¿Cómo sería esto? Acá tengo una curva de indiferencia y acá tengo otra curva de indiferencia, ¿sí? Y tengo X cantidad del bien Y X cantidad del bien X. Recuerden ustedes que cada curva de indiferencia, ¿sí?, me implica niveles de satisfacción. Imaginen ustedes que si las curvas de indiferencia se intersectan, voy a tener una misma combinación de bienes que me van a reportar dos niveles distintos de satisfacción, ¿sí?, lo cual es una incoherencia. Por eso es que las curvas de indiferencia no se pueden intersectar. ¿Se entiende qué representan las curvas de indiferencia y cómo se construyen? Bien, bien, perfecto, bárbaro. Yo en la práctica de la unidad 1 no pude resolver, no supe cómo hacerla. Sí, vi tu consulta, sí. Acá tengo el bien Y y acá tengo el bien X, ¿sí? Por ejemplo, tengo 5 unidades del bien y 1 unidad del bien X, ¿sí? Esto me va a representar un punto. Tengo, por ejemplo, 3 unidades del bien y 2 unidades del bien X. Esto me representa otro punto, ¿sí? Y tengo una curva de indiferencia que pasa por ambos puntos. Y esa curva de indiferencia le representa el mismo nivel de placer o de satisfacción. Quiere decir que para este consumidor, consumir una canasta de bienes que tenga 5 unidades de Y y 1 unidad de X, o como habla la bibliografía, 5 helados y un jugo, le da el mismo placer o satisfacción que consumir 3 unidades de Y o 3 helados y 2 unidades de X o 2 jugos, ¿sí? Es como que él tiene para elegir, me llevo esta canastita que tiene 5 helados y un jugo, o me llevo esta canastita que tiene 3 helados y 2 jugos, y yo voy a ser igualmente feliz, consuma esta combinación de bienes o esta otra combinación de bienes, ¿sí? Ya vamos a hacer el ejercicio de la práctica donde construimos, de acuerdo a los números que nos plantea el ejercicio, esa curva de indiferencia.
Bien, entonces, volviendo a las propiedades, dijimos que el mapa de curva de indiferencia es un mapa denso. Como ustedes ven, por cada punto que tenemos en el eje cartesiano pasa una curva de indiferencia. Es un mapa denso. Otra característica es que las curvas de indiferencia no se pueden intersectar. Pasamos a una nueva propiedad que les voy a comentar, que es la que las curvas de indiferencia, como ustedes ven, tienen pendiente negativa, ¿sí? Son decrecientes. Esto se basa en el supuesto de insaciabilidad, ¿sí? Y que en ambos ejes tengo bienes que se consideran que son bienes favorables o que yo prefiero tener, ¿sí? Y son convexas al origen, ¿sí? Como ustedes ven, a medida que me voy deslizando a través de la curva de indiferencia, tiene cada vez menor pendiente, menor es la tasa de sustitución, ¿sí? Y esto es la relación marginal de sustitución, que está en la página 77. Dice, la relación marginal de sustitución entre un bien y otro se define como la cantidad máxima del segundo a que estoy dispuesto a renunciar un consumidor sin reducir con ello su utilidad para aumentar el consumo del primer bien en una unidad. Traduciendo esto, ¿qué significa? La relación marginal de sustitución me dice a cuánto estoy dispuesto a sacrificar del bien Y, ¿sí?, por una unidad adicional del bien X, ¿sí? ¿Cuánto estoy dispuesto a renunciar del bien Y por una unidad del bien X? Y al ser convexa, significa que a medida que estoy cada vez más sobre este sector de la curva, estoy dispuesto a renunciar cada vez a menos unidades del bien Y por una adicional del bien X. ¿Y esto por qué es? Porque a medida que yo me voy deslizando sobre la curva, cada vez voy a tener menos unidades del bien Y cada vez voy a tener más unidades del bien X, ¿sí? Es decir, que estoy dispuesto a sacrificar menos del bien que tengo menos por tener una unidad adicional del otro bien del cual ya voy teniendo demasiados bienes, ¿sí? Y la última propiedad es que ya se les mencioné al principio, que cuanto más me sitúe en una curva de indiferencia que esté alejada del eje de coordenadas, mayor satisfacción me van a ir brindando las curvas de indiferencia, ¿sí? Tengo la curva de indiferencia 2, la curva de indiferencia 3, la curva de indiferencia 4, y la curva de indiferencia 4 me va a brindar mayor placer que la curva de indiferencia 3, y a su vez la curva de indiferencia 3 me va a brindar mayor placer que la curva de indiferencia 2, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Está claro? Estas curvas de indiferencia que son decrecientes, convexas al origen, son curvas de indiferencia tradicionales, pero podemos encontrarnos con unas curvas de indiferencia que son atípicas, por así mencionarlo, que las vamos a encontrar en la página 78 en la nota complementaria. ¿Tienen todos a mano el libro? La página 78. Bien. Perfecto. Bien. El ejemplo A
plantea bienes sustitutos perfectos, ¿sí? Observen ustedes que es una función lineal. Recordarán ustedes que las funciones lineales mantienen la misma pendiente a lo largo de toda función. Dos bienes que sean sustitutos perfectos sería, por ejemplo, para una persona que le es indiferente utilizar azúcar o edulcorante para endulzar alguna bebida, ¿sí? Lo sustituye en forma indistinta, ¿sí? Le da lo mismo uno que otro. La tasa de cambio es siempre la misma, es constante. El otro ejemplo es complementarios perfectos. Y observen ustedes que las curvas de indiferencia son un ángulo recto. ¿Esto qué quiere decir? Que se trata de tipos de bienes, ¿sí?, en donde lo que a mí me conviene es tener una determinada combinación de cada tipo, de determinada cantidad de un bien u otro. ¿Qué significa? Que mientras yo tenga, por ejemplo, 1 y 1, voy a ser feliz. Y así yo tenga 1 o 2 y 3, o sea, tenga una unidad de y tenga 2 unidades de x, una unidad de y, 3 unidades de x, me va a ser lo mismo que si yo tengo 1 y 1. Un ejemplo perfecto de este tipo de curvas de indiferencia típicas de complementarios es zapato izquierdo y zapato derecho, ¿sí? Yo necesito una combinación, en este caso yo dispuse que sea de 1 a 1. Mientras yo tenga un zapato izquierdo y un zapato derecho, voy a ser feliz. Si tengo un izquierdo y ya después tengo 2 pares de zapato derecho, 3 pares de zapato derecho, me va a dar lo mismo. Pero mientras yo tenga esta combinación, ya voy a tener un determinado nivel de placer o de satisfacción, ¿sí? El ejemplo C plantea un bien perjudicial, ¿sí?, en donde la curva de indiferencia es creciente. Y en este ejemplo se plantea habitualmente el caso de que yo tenga, por ejemplo, comida en un eje y basura en el otro. Solo voy a estar dispuesto a recibir mayor cantidad de basura si eso va a implicar que voy a tener mayor cantidad de comida, ¿sí? Y los últimos dos ejemplos, D y E, en donde plantea funciones verticales u horizontales como curva de indiferencia, se trata en el caso de que el otro bien es neutral, ¿sí? Mientras yo tengo una determinada cantidad de uno de los tipos de bienes, tener nada o tener 1.000.000 del otro bien me va a reportar exactamente la misma felicidad, ¿sí? Hasta acá vimos lo que el consumidor quiere, ¿sí?, lo que desea, qué combinaciones de bienes quiere consumir que le dan un X nivel de placer o satisfacción, ¿sí?, cómo elige la combinación. Pero ahora vamos a ver lo que el consumidor va a poder hacer, ¿sí? Esto es lo que él quiere y ahora vamos a ver lo que puede hacer, que esto fue lo que vimos en la primera y única clase que tuvimos presencial. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba lo que vimos? ¿O lo estuvo viendo antes del comienzo de la clase?
la restricción consumidor. La restricción presupuestaria. Esto está también en el apéndice del libro, en la página 74. ¿Sí? La restricción presupuestaria va a venir dada al consumidor por dos cuestiones. Por el ingreso que tiene el consumidor, ¿sí? O sea, diciéndolo de otra manera, por ejemplo, su sueldo, ¿sí? Y el precio que tienen estos bienes, ¿sí? O sea que lo que él va a poder consumir va a depender de su ingreso y del precio de los bienes. Y vamos a trabajar también acá con supuestos en esta restricción presupuestaria. Los supuestos son que cada consumidor es una parte tan pequeña del mercado, ¿sí? Es tan chiquito en relación a todo el mercado, que su accionar no va a afectar el nivel de precios, ¿sí? Los precios son los que están dados y si se modifican por otras cuestiones, pero que no obedecen a las decisiones de este consumidor que estamos analizando. Otro supuesto es que se gasta todo ese ingreso. En nuestra economía no hay ahorro. El consumidor no ahorra, sino que gasta todo su ingreso en el consumo de estos bienes. Y el tercer supuesto es que seguimos manteniendo solo dos bienes en nuestra economía, ¿sí? Entonces, la restricción presupuestaria lo que me va a reflejar o me va a especificar las combinaciones de estos únicos dos bienes que el consumidor va a poder adquirir, que el consumidor va a poder comprar, ¿sí? ¿Cómo representamos esta restricción presupuestaria? Analíticamente, el libro la plantea como la recta balance, ¿sí? En la página 75 nos define la recta balance, que dice, muestra las combinaciones máximas de bienes que el consumidor puede comprar, dado los precios que tiene que pagar y sus ingresos, ¿sí? Entonces, la restricción presupuestaria, analíticamente, es el ingreso del consumidor va a ser igual al precio del bien Y por la cantidad de bienes Y que adquiere más el precio del bien X por la cantidad de bienes X que compra o adquiere, ¿sí? Dijimos entonces que teníamos dos bienes en nuestra economía, el bien X y el bien Y. Estas son unidades físicas, ¿sí? X e Y, que estaban y que su consumo iba a depender de su ingreso y del precio de los bienes, X e Y. Si expresamos esta ecuación como habitualmente, ¿sí? Reflejamos funciones y en función de X y hacemos pasaje de término, esto mismo lo podemos expresar como que Y es igual a Y sobre P de Y menos P de X sobre P de Y por X, ¿sí? Cualquiera de las dos expresiones dicen exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Está claro? Bien, gracias. Esta función, esta restricción presupuestaria, ¿sí? En tanto no se modifique ni el ingreso ni el precio de los bienes, va a tener esa expresión, esa gráfica. Si se modifica el ingreso o el precio de los bienes, la función se va a desplazar, se va a variar, ¿sí? Va a variar la función. ¿Cómo es gráficamente esta función?
teniendo mi eje, en donde en ambos ejes estoy reflejando mis únicos dos bienes de la economía, que son el bien Y y el bien X, ¿sí? Y esta expresión me refleja la ordenada al origen de la recta, ¿sí? Y esta expresión, que son los precios relativos, el cociente de precios de los bienes, me va a representar la pendiente de mi función, ¿sí? Entonces, es una función decreciente, ¿sí? Que va a tener una gráfica de esa forma, ¿sí? En donde Y va a ser igual a Y sobre P de Y menos P de X sobre P de Y por X. Dijimos que esta era nuestra ordenada al origen. Y la pendiente, ¿sí? Me va a ir reflejando, o va a estar expresada por el cociente de precios en ambos bienes, ¿sí? Dijimos que si se modificaba alguno de estos parámetros, como eran el ingreso, el precio del bien X o el precio del bien Y, la función iba a sufrir modificaciones. Si tenemos un aumento del ingreso, ¿sí? Alejándose del eje de coordenada. Exactamente. Si tenemos un incremento del ingreso, se va a desplazar en sentido paralelo, ¿sí? Y hacia la derecha. Por ejemplo, acá tenemos Y sub 0 y esta función se nos va a desplazar en donde el ingreso Y sub 1 va a ser mayor que Y sub 0. Se aumenta el precio del bien Y, voy a poder comprar menos unidades del bien Y, ¿no? Va a tener una variación en la pendiente, exactamente, y también voy a tener una modificación en la ordenada al origen, porque observan nuestra fórmula en donde el precio del bien Y no solo está impactando en la ordenada al origen, sino que también en la pendiente. Por ejemplo, si yo tengo un aumento del precio del bien Y, voy a poder comprar menos unidades del bien Y. Volviendo siempre a nuestra función original, nuestra gráfica de restricción presupuestaria, por ejemplo, quedaría, ¿sí?, de esta manera. Tengo Y sub 0, y acá tengo el precio de Y sub 0, y acá tengo el precio de Y sub 1. Si por ejemplo esto me implicaba 10 unidades, con un aumento del precio del bien Y, voy a pasar a comprar, por ejemplo, 8 unidades. Y observen ustedes que la pendiente de la función se alteró, ¿sí? Cambió la pendiente de la función. El precio del bien Y sub 1 es mayor que el precio Y sub 0. Si cambia el precio del bien X, ¿qué va a pasar? Acá tengo el ingreso, ¿sí?, y un precio de X0. Si aumenta el precio del bien X, voy a poder comprar menor cantidad del bien X, pero mi ordenada al origen no se va a ver alterada ni modificada. Entonces, la función va a variar en su pendiente solamente, pasando a tener mayor pendiente, ¿sí?
acá tengo PX sub 1 es mayor que el precio sub 0. Bien. Entonces, teníamos por un lado las curvas de indiferencia, ¿sí?, que nos reflejaban las distintas combinaciones de bienes que al consumidor en cada curva de indiferencia, distintas combinaciones de bienes que al consumidor le dan el mismo nivel de placer, de satisfacción, ¿sí? Y por otro lado tenemos la restricción presupuestaria, que le van a indicar al consumidor hasta dónde va a poder consumir, qué cantidad de bienes va a poder consumir, ¿sí?, según su ingreso y el precio de los bienes. Entonces, ¿cómo determinamos cuál va a ser la combinación de bienes que va a consumir entre lo que él desea y lo que él puede, ¿sí? ¿Cuál es el óptimo de nuestro consumidor? Y esto está en la página 77, que dice análisis conjunto de la restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia. Observen por favor ustedes en la página 78, en la figura 4A4, en donde tenemos un mapa de curvas de indiferencias y tenemos una restricción presupuestaria. Lo voy a graficar en la pizarra. Tengo mi eje cartesiano y sigo midiendo en ambos ejes bienes. Bien Y, bien X, helado o jugo, como dice la bibliografía, ¿sí? Tengo un mapa de curvas de indiferencia. Tengo la curva de indiferencia 1, ¿sí?, que tiene millones de puntos que reflejan canastas de bienes, combinaciones del bien Y del bien X, que todas estas combinaciones de bienes, ¿sí?, observen ustedes, le reportan este mismo nivel de placer. Tengo otra curva de indiferencia que le va a dar mayor placer que la curva de indiferencia inferior, y otra curva de indiferencia. Y por otro lado tengo, bueno, pretende ser una función lineal. Tengo mi restricción o recta balance, ¿sí?, mi restricción presupuestaria. Toda el área que está por debajo, ¿sí?, de la restricción presupuestaria son todas combinaciones de bienes que el consumidor puede o no puede adquirir. ¿Qué creen ustedes? Que puede adquirir, exactamente. Las que están por encima, el área que queda después de la restricción presupuestaria, no están a su alcance, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, voy a tratar de hacer como los mismos indicaciones que tiene el libro. Acá tengo una canasta que se llama B, ¿sí?, por ponerle un nombre, que tiene una determinada cantidad del bien Y, ¿sí?, y una determinada cantidad del bien X. Tengo una canasta E, ¿sí?, que también va a tener una combinación de bienes Y y de bienes X. Y tengo una canasta D que también tiene una determinada combinación de bienes Y y de bienes X. Dijimos que todas las canastas de bienes que se encuentren en el área de la restricción presupuestaria las puede adquirir el consumidor. Podría adquirir la canasta B
la canasta E, la canasta D de dedo, ¿sí? Pero ¿cuál creen ustedes que va a escoger el consumidor? La E. La E, exactamente. Va a elegir aquella canasta, ¿sí?, que dentro de las posibilidades que le da su restricción presupuestaria, lo sitúe en la curva de indiferencia más alta, ¿sí? Porque recuerden ustedes que las curvas de indiferencia, a medida que yo me iba alejando, estas curvas de indiferencia de acá me reportan mayor placer que las que están cada vez a niveles más inferiores. Entonces, el consumidor va a seleccionar la canasta de bienes en las cuales la recta presupuestaria sea tangente con la curva de indiferencia, ¿sí? O sea, donde se toquen en un solo punto. En esta curva de indiferencia, la curva de indiferencia 1, la restricción presupuestaria, observen ustedes que cortan 2 puntos a la curva de indiferencia, ¿sí? Es secante. Entonces, siempre va a elegir en el punto en donde va a ser tangente la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria. Y a eso se lo denomina el óptimo del consumidor. Y en el óptimo del consumidor, en este punto, en donde son tangentes las funciones, tenemos que las pendientes de las funciones son iguales, ¿sí? ¿Cuál es la pendiente de la restricción presupuestaria? El cociente de precio, P de X sobre P de Y. ¿Y cuál es la pendiente de la curva de indiferencia? La relación marginal de sustitución. Recuerdan ustedes que vimos que la relación marginal de sustitución me decía cuánto renuncio de un bien para una unidad del otro, ¿sí? Entonces, cuando la pendiente de la restricción presupuestaria, que es P de X sobre P de Y, sea igual a la pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí?, que es cuánto renuncio del bien Y por una unidad del bien X, que analíticamente lo vamos a expresar como delta Y sobre delta X, va a ser donde el consumidor va a seleccionar su canasta óptima de bienes a consumir. Ahora vamos a situarnos analizando, ¿sí?, que el precio del bien X varía, ¿sí?, que el precio del bien X se modifica. Vamos a suponer que el precio del bien X disminuye. Entonces, estamos en la página 78, la deducción de la curva de demanda, y vamos a graficar la figura 4A5, que está en la página 79, ¿sí? Tengo siempre mi eje cartesiano, bien Y, bien X, restricción presupuestaria, ¿sí? Y tengo una curva de indiferencia. Tengo mi punto óptimo, ¿sí? En este punto óptimo, el consumidor consume X sub 0 unidades del bien X. También consume Y sub 0 unidades del bien Y. Pero no vamos a centrar el análisis ahora en el bien X, ¿sí? Y tengo una restricción presupuestaria en donde Y va a ser igual a Y
sobre P de I menos P de X sobre P de I por X. ¿Estamos? Bien. Y ahora vamos a suponer que el precio del bien X, en nuestro ejemplo, que el precio del bien X disminuye, ¿sí? De manera que P de X sub 0 va a ser mayor a este nuevo precio del bien X, que lo vamos a llamar P de X sub 1. Si el precio del bien X disminuye, va a poder comprar mayor o menor cantidad del bien X. Mayor cantidad. Exactamente. ¿Y cómo va? ¿Qué curva me va a afectar que disminuya el precio del bien X? ¿La curva de indiferencia o la restricción presupuestaria? La restricción presupuestaria, ¿sí? Porque la restricción presupuestaria es la que tiene en cuenta el precio de los bienes. Entonces, si disminuye el precio del bien X, la restricción presupuestaria va a tener, permítanme que acá voy a marcar un primer equilibrio, un desplazamiento de esta manera, ¿sí? La ordenada del origen no se va a ver alterada, porque recuerden ustedes que en la función de la restricción presupuestaria, el precio del bien X no está involucrado en la ordenada al origen, o sea que la ordenada al origen de la restricción presupuestaria va a seguir siendo la misma. Y ahora tengo mi restricción presupuestaria 1. Al modificarse la restricción presupuestaria, el equilibrio, el óptimo del consumidor, se va a encontrar en otra curva de indiferencia, ¿sí? Y en esta curva de indiferencia, el consumidor va a estar adquiriendo una mayor cantidad de bien X, ¿sí? La cantidad que consume del bien X es mayor que la cantidad del bien X que consumía con la anterior restricción presupuestaria. Esto es porque el precio del bien X disminuyó, ¿sí? ¿Qué pasa si vuelve a disminuir el precio del bien X? Nuevamente va a poder adquirir una mayor cantidad de bienes X y va a estar en un punto de equilibrio superior. Nuevamente, al alterarse solamente el precio del bien X, no se me modifica la ordenada al origen. ¿Sí? Voy a tener mi restricción presupuestaria sub 2, en donde el precio P de X sub 1 es mayor que el P de X sub 2, porque en esta nueva restricción presupuestaria disminuyó aún más el precio del bien X. Y nuevamente lo va a situar en otra curva de indiferencia, pudiendo adquirir mayor cantidad aún del bien X. ¿Sí? Observen ustedes cómo a medida que el precio del bien X fue disminuyendo, nos fue modificando, desplazando nuestra restricción presupuestaria, ¿sí? Cada vez inclinándose, aplanándose nuestra pendiente, ¿sí?
los puntos de equilibrio con las curvas de indiferencia nos fueron situando justamente en mayores niveles de poder consumir del bien X. Cuando tenemos modificaciones en el precio de uno de los bienes, ¿sí?, y lo demás se mantiene constante, el precio del otro bien y el ingreso, se produce lo que se conoce el efecto sustitución y el efecto ingreso, ¿sí? Ustedes piensan de esta manera: tenemos solamente dos bienes en la economía y el precio del bien X disminuye respecto al precio del bien Y. Si el bien X es más barato que el bien Y, voy a consumir más unidades del bien X. Voy a sustituir al bien Y por el bien X, ¿sí? Ese es el efecto sustitución. Y el efecto ingreso es que al ser el bien X más barato, voy a consumir más unidades físicas, o sea, en términos reales, ¿sí?, voy a tener mayores unidades consumidas. Y ese es el efecto ingreso, ¿sí? Entonces, nosotros fuimos marcando, a medida que iba alcanzando nuestro consumidor distintos niveles óptimos, ¿sí?, distintos puntos de equilibrio, fuimos marcando esos puntos de equilibrio. Si nosotros quisiéramos unir con una curva todos estos puntos de equilibrio, ¿sí?, vamos a tener la curva precio-consumo, ¿sí? Es la curva precio-consumo. La curva de precio-consumo, si nosotros marcamos los distintos puntos de equilibrio, ¿sí?, a medida que se nos iba modificando el precio del bien X, íbamos teniendo nuevas funciones de restricción presupuestaria que van alcanzando distintos niveles de las curvas de indiferencia, ¿sí?, distintas curvas de indiferencia. Entonces, fuimos marcando los puntos de equilibrio que se iban generando cuando la restricción presupuestaria es tangente con la curva de indiferencia. A medida que se modificaba la restricción presupuestaria, iba alcanzando, accediendo a diferentes curvas de indiferencia y fuimos marcando en cada caso el óptimo del consumo, ¿sí? Que recuerden ustedes que dijimos que ese óptimo de consumo se daban justamente en el punto en donde la restricción presupuestaria es tangente con la curva de indiferencia. Así fuimos marcando distintos óptimos. Con cada restricción presupuestaria nueva que accedía a distintas curvas de indiferencia, fue que localizamos estos óptimos. Nosotros podemos trazar una curva que una estos puntos óptimos, ¿sí?, y esta curva que une los puntos óptimos a medida que va accediendo a distintas curvas de indiferencia por modificaciones a la restricción presupuestaria, se llama curva precio-consumo. Observen ustedes la figura 4A6 en la página 82. La figura A tienen graficado justamente esto, que es la curva precio-consumo. Y ahora, esta curva de precio-consumo, que me une justamente estas variaciones, porque varía el precio del bien X, ¿sí?, y me va reflejando justamente estos distintos niveles óptimos de las distintas cantidades del bien X a las que va accediendo a medida que el precio del bien X va variando, nosotros la podemos trasladar a otro eje cartesiano en donde midamos otros conceptos en los ejes. Recuerden que nosotros hasta ahora medíamos en ambos ejes los bienes, el bien Y y el bien X, y trazamos esta curva precio-consumo reflejando estos nuevos equilibrios que se iban generando.
Ahora yo esto mismo lo puedo trasladar a un espacio en donde mida el precio en el eje de las ordenadas y la cantidad del bien X en el eje de las abscisas, ¿sí? Y vaya demostrando este primer precio que yo tenía del bien X, que era P de X sub 0, en donde yo adquiría X sub 0. Recuerden que habíamos dicho que el precio del bien X disminuía a P de X sub 1 y eso me habilitaba a consumir mayor cantidad de bienes, que era X sub 1. Y que luego teníamos otra disminución del precio del bien X, que era P de X sub 2, que me habilitaba a comprar otra mayor cantidad de bienes, que era X sub 2. ¿Sí? Y si yo uno todos estos puntos, tengo la curva de demanda del bien X, ¿sí? Y así derivamos la curva de demanda del bien X. Y justamente ahora ustedes, los que vieron en la introducción a la economía, de cómo era la función de demanda, pueden claramente ver reflejado ahora, ¿sí?, que justamente la función de demanda deja de manifiesto las cantidades que maximizan el placer del consumidor a los distintos niveles de precio establecidos, ¿sí? A cada precio establecido, ¿sí? Porque todos estos puntos que forman la curva de demanda son puntos de equilibrio del consumidor. ¿Les pareció bien la clase? Y ya les digo, sugerencias más que bienvenidas. Muy bien, profe, muchas gracias. No, chicos, muchas gracias a ustedes.